la semana pasada empecé a hablar de la fe. Dije que iba a hablar 2 semanas acerca de la fe. Revisamos la semana pasada la fe que Dios demanda. ¿Qué es la fe bíblicamente? ¿Qué es el tipo de fe que Dios demanda? La gente en nuestros días puede tener fe en muchas cosas. Algunos tienen fe en un equipo de fútbol, otros tienen fe en políticos, otros tienen fe en negocios, otros tienen fe en su cartera, otros tienen fe en sus influencias. La fe que Dios demanda es un tipo de confianza plena y total en la persona de Jesucristo. Me pareció sorprendente la semana pasada los muchos comentarios que tuve después de predicar acerca de la sencillez de la fe. Y quiero decir algo antes de iniciar esta mañana. La fe que la Biblia nos presenta es una fe sencilla. Es una fe tan sencilla que muchos de nosotros como cristianos no creemos que sea tan sencilla. No creemos que sea tan sencilla y comenzamos a complicar la fe por razón de que no creemos lo que la palabra dice. Comenzamos a querer buscarle los elementos secretos a la fe, a querer buscar el código secreto de la fe, a querer buscar lo que yo no sé acerca de la fe. Y quiero solamente decirte algo: la fe que Dios nos demanda, la fe que la Biblia proclama, la fe que Jesús compartió, la fe que los apóstoles compartieron, la fe que los padres de la iglesia compartieron, la fe que la iglesia perseguida en toda la historia de la iglesia ha tenido, es una fe sencilla. A la luz de Hebreos 11, solo hay 2 tipos de hombres y de mujeres: el que tiene fe y el que no la tiene. El que tiene fe y el que no la tiene. En la fe no hay grados, ni hay variación, ni hay títulos, ni hay estereotipos de fe. O tenemos la fe de Dios, o tenemos la fe que Dios nos demanda, o no la tenemos, simple y sencillamente. O tenemos la fe que Dios está buscando en nosotros, o no la tenemos. Entonces yo no sé dónde te encuentras en este peregrinaje acerca de la fe, pero en algún momento tú y yo conocimos al Señor y el Señor nos regaló el creer en Él, nos dio fe para creer en Él. En algún momento tú y yo fuimos hombres y mujeres que no teníamos fe, pero llegamos a Cristo y por su gracia recibimos la fe, y eso nos pasa al escenario de Hebreos 11, donde somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Lamentablemente, el predicador más aclamado en las últimas décadas en Estados Unidos, en América Latina, ha sido el falso mensaje de fe, la teología de fe, o superfe, o palabra positiva, o confesión positiva, o fe y prosperidad, como lo hayamos escuchado, el cual, señalé la semana pasada, ha modificado el claro concepto de la fe bíblica y lo ha transformado en toda una teología de superfe, ponderando la palabra rema y creyendo ciegamente en la confesión positiva. Regresemos nuevamente a Hebreos 11 y partamos esta mañana de donde estuvimos meditando la semana pasada. Este fue nuestro texto para considerar la semana pasada. Voy a partir de aquí. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dije la semana pasada que la fe que Dios demanda es una confianza plena. ¿En qué? En la obra y en la persona de Jesús, en lo que Él hizo en el Calvario, pero también es una confianza plena en la verdad revelada en las Escrituras. ¿Qué es ser un hombre o una mujer de fe? Es tener una plena confianza en la persona y en la obra de Cristo. ¿En dónde? En el Calvario, lo que ella hizo por ti y por mí. Y segundo, tener una plena confianza en lo que las Escrituras nos dicen acerca de su obra en nuestras vidas. A la par dije lo que la fe no es, y vuelvo a decirlo esta mañana: la fe no es una fuerza, la fe no es una energía, la fe no es un poder espiritual que hay que acumular
o que hay que activar. Eso no es fe. Eso puede tener 1001 nombres, en los cuales no me voy a detener esta mañana, pero cuando la fe se convierte en algo que hay que activar, en algo que hay que acumular, en algo que hay que tenerlo para entonces poder echar a volar los principios de Dios, las leyes espirituales, como esa gente las ha llamado, la fe pasa de ser algo genuino y algo bíblico a convertirse en algo metafísico. Tú no tienes que decretar la voluntad de Dios, tú no tienes que declarar la voluntad de Dios. Dejemos a los astrónomos, a los metafísicos y a cuanto loco existe en nuestro mundo que decreten, que declaren todo lo que quieren. A nosotros no se nos ha conferido eso, a nosotros se nos ha llamado a confiar en el Señor. Así que esta fe que la Biblia nos manifiesta es creer en Dios, llegando a ser Dios, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único enfoque, el único punto fundamental de la vida cristiana. Todo lo que creemos, todo a lo que nos aferramos está en Él, y en Él es que ponemos toda nuestra confianza. Hubo un misionero que fue a las islas del Antártico, John Patton. Y cuando John Patton llegó y comenzó a buscar compartir el Evangelio, se dio cuenta que en ese lugar había una limitante. En el vocabulario de los nativos de ese lugar no había una expresión que él pudiera usar para definir lo que era fe. Y él estuvo tan preocupado por eso, porque decía, ¿cómo voy a pedirle a los nativos que pongan su fe en el Señor Jesús si no hay una palabra en su vocabulario con la cual yo los pueda identificar para que ellos crean en el Señor? La historia de John Patton dice que un día él oyó a un nativo, mientras él estaba orando y pidiéndole a Dios que le diera respuesta, un día él oyó a un nativo decir, es tan bueno descansar todo mi peso en esta silla. Y entonces él pudo explicar la fe de esa manera a los nativos. Y él dijo, tener fe en Dios es descansar todo tu peso en una silla. No había una palabra para describir fe en esta isla de la Antártida, pero él pudo identificar que este nativo decía, es tan bueno para descansar todo mi peso. Entonces quiero iniciar pensando en esto. La fe es la seguridad que yo tengo que puedo descansar absolutamente todo mi peso, todo lo que yo soy, toda mi humanidad en la única persona donde la fe debe de estar, en Jesús. Ahora mi pregunta esta mañana, ¿por qué es importante examinar nuestra fe? ¿Por qué es importante que una vez, después de definir la fe que Dios nos demanda, por qué es correcto que yo defina mi fe? La razón por la que es necesario que definamos nuestra fe o que examinemos nuestra fe es que un concepto erróneo de la fe bíblica nos llevará al naufragio espiritual, al naufragio físico o en el peor de los casos a ambos. Si una persona está equivocada en su fe bíblica, entonces eso te puede conducir al naufragio espiritual, porque entonces tu vida espiritual puede salirse del camino trazado por la palabra de Dios. Si yo esto lo traslado a lo físico, entonces puedo tener repercusiones físicas, y si ambas cosas las conjugo, yo puedo tener un desastre en mi vida. Lo explico de esta manera. Si una persona comienza a creer que la fe es una energía, que la fe es una fuerza, que la fe es un poder que se nos confirió, y comienza a creer que por fe él puede declarar o decretar ciertas cuestiones espirituales, y no operan y no funcionan, escúchame bien, es cuestión de días, semanas, meses, para que esa persona se siga identificando con la fe cristiana. Un día se va a ir y va a decir esto, el cristianismo es una farsa, el cristianismo es una burla, son una bola de mentirosos allí. Y permíteme decirte algo, es que él no conoció cristianismo, él conoció secta. Y nuestros días están rodeados con toda esa revolución de fe que por décadas está permeando en el cristianismo, de gente que cree ser cristiana pero no tiene una identidad con la fe bíblica. Ahora eso sería en lo espiritual. Permíteme hablarte de lo físico. Hay
una urgencia en una persona cuando está enferma de poder saber que hay alguien que puede orar por él y alguien que puede clamar a Dios por él. Y cuando a ese tipo de gente que está enferma le decimos, tú pon tu fuerza en el Señor, tú pon tu fe en el Señor, mira, el Señor va a hacer el milagro. Y cuando no lo hace, cuando Dios no quiere hacer el milagro, cuando Dios no sana a esa persona, la decepción, pues de él no, porque murió, pero la decepción de la familia es eso, es una farsa, eso no es cierto. Y entonces es toda esta gente que está dañada y rodeada por un falso concepto de fe, ¿sí? Se vuelven resistentes al evangelio. Y en el peor de los casos, encuentras desesperación y fracaso espiritual y físico. Aquí una vez nos visitó una señora, acababa de perder a su hijo, tenía cáncer. Y la señora venía enojada con Dios. Y cuando al final del servicio lloré por ella y ella me contó, ella me dijo, es que hicimos todo lo posible para que mi hijo viviera. Y dije, pues ¿qué es todo lo posible? ¿Qué alguien puede hacer? Oramos, ayunamos, fuimos, le decretaron vida y murió. Y la señora estaba buscando otra congregación a donde asistir, porque donde le habían decretado la vida, le habían fracasado. Eso no es fe. O por lo menos eso no es la fe que la Biblia nos demanda. Miren, pasen a Efesios 6. Efesios 6, verso 13 al 16. Está Pablo hablando allá en los Efesios sobre la armadura del cristiano. ¿Se acuerdan? Pablo está preso, soldados romanos vienen y lo custodian, y cuando él está hablando acerca de la guerra que el cristiano tiene, toma la imagen del soldado, lo veía todos los días, había estudiado el vestuario del soldado, los elementos del soldado romano. Dice el verso 13, por tanto, tomad. ¿Qué parte de la armadura dice? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Porque un hombre de fe, hermanos, una mujer de fe, se mantiene firme. Eso no significa que no tienes luchas. Eso no significa que no padeces. Eso no significa que no vas a estar en medio del caos. Eso no significa que no vas a estar en la esquina de aflicción y de quebranto. No. Eso significa que cuando llegues a la esquina de aflicción y de quebranto, vas a estar, ¿cómo? Firme. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Observe el énfasis en el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El llamado de Pablo a los cristianos de Éfeso fue claro: estén firmes. ¿Cuándo había que estar firmes? Si usted lee el contexto de este pasaje, había que estar firmes en medio de la batalla espiritual que todo cristiano enfrenta. Todo cristiano enfrenta una batalla espiritual, ¿lo sabía? El día que usted le dijo sí al Señor, usted ingresó a un ejército. No le pidieron consideración. No le pidieron consideración. Todo ese reino de maldad y de impiedad en el que antes estábamos, ahora se volvió en nuestra contra y viene ferozmente contra nosotros. Por eso Pablo dice, estén pues firmes. Ahora, una y otra vez el Nuevo Testamento nos recuerda que debemos reconocer las artimañas de Satanás. Él buscará engañarnos, y siempre que Satanás busca engañarnos hay un cometido. Y el cometido es claro: busca que usted y yo desconfiemos. ¿De quién y de qué? De dos cosas. Desconfiemos de la obra de Jesús en nuestras vidas y desconfiemos de lo que dice su palabra. Entonces dice Pablo, estén pues firmes, sobre todo tomen el escudo de la fe. Entonces este es un llamado a mantenernos creyendo en la obra y persona de Jesús, así como en la revelación de su palabra, de tal forma que el enemigo número uno de la fe es la desconfianza, es el hecho de dejar de ver a Jesús en nuestras vidas. Y la desconfianza puede llegar a tu vida antes del éxito, después del éxito,
cuando has alcanzado una meta, cuando has pasado por un periodo intenso de labor o de trabajo, allí puede estar la desconfianza. La palabra griega sobre todo tomar el escudo de la fe, sobre todo significa en importancia y en valor. Es decir, no estamos haciendo ni más ni menos los elementos de la armadura del creyente, pero Pablo llega a decir, por encima de todo, arriba de todo lo demás, la fe preserva todos los elementos de la armadura del creyente, porque si usted y yo dejamos de confiar en el Señor, todo lo demás no opera. La verdad de Dios no puede operar, el evangelio no puede operar, la espada del Espíritu no puede operar. Si usted ya desvió su mirada de Jesús, si usted ya dudó de la persona y de la obra de Jesús y de lo que su palabra nos dice, lo demás no opera. El escudo al que Pablo se refería aquí, había dos tipos de escudos que los soldados romanos usaban. Uno era pequeño, era un escudo pequeño, que era el que se usaba cuando el soldado peleaba cuerpo a cuerpo, ¿sí? Usted lo ha visto en las películas. Era un tipo de escudo circular, un tanto redondo, y el soldado ponía este escudo y tenía la espada ahí. Pero este escudo al que Pablo se refiere en este pasaje de Efesios, la palabra griega es tureos, y es el segundo tipo de escudo que los soldados podían usar. No era un escudo pequeño, era un escudo como de unos 80 o 90 centímetros de ancho, como por unos 40 o unos 60 de alto. Entonces era un escudo que básicamente cuando tú lo ponías, pues dependiendo de tu altura, ¿no? A lo mejor los que medían unos 80 asomaban la frente, pero los que medían unos 60, el escudo estaba más grande que ellos. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, sobre todo, toma el teureos, el escudo grande, no el escudo pequeño, toma el teureos. Este escudo lo llegaron a conocer en aquellos días como la piedra puerta. Déjame te digo por qué. Cuando los romanos querían cerrar una cueva, usaban una piedra que era similar a este escudo en proporciones. De tal manera que cuando los romanos llevaban este escudo y lo ponían en tierra, hacían una fortaleza, y los escudos entonces funcionaban como una piedra que cubría una cueva, pero que a su vez era como una puerta. Entonces, lo más parecido que tú pudieras tener es una puerta a este escudo. Si tomas una puerta de proporciones más o menos de 90 de ancho, como por unos 60 o unos 80, no recuerdo cuánto tienen las puertas, es más o menos lo que tú vas a tener. Ahora, te pregunto, ¿qué parte de tu cuerpo pudiera cubrir esa puerta? Pues una gran proporción, si lo vemos humanamente, pero aquí es algo espiritual. Aquí es algo espiritual. Entonces, Pablo utiliza esta palabra teureos para que entendamos que cuando tomamos el escudo de fe, nuestra confianza tiene que estar completamente en la persona de Jesús. Él es nuestra defensa. Él es nuestra defensa. Había una costumbre entre los soldados romanos a los que Pablo estaba viendo cuando escribe la carta a los Efesios. Cuando ellos regresaban de la batalla, esta costumbre militar dictaba lo siguiente: o cada soldado trae su escudo a su casa, o cada soldado trae su escudo a su casa, o cada soldado es traído sobre su escudo. A ver si los explico. O cada soldado llega de la batalla con su escudo en mano, o los soldados que morían los echaban al escudo como una carrucha, como una camilla de los paramédicos, y ahí lo traían. Entonces, el escudo era una parte única, elemental para el soldado, que le daba esa proporción. O victoriosamente llegaba con su escudo en mano, o él llegaba sobre el escudo en mano. Por eso es que para un soldado romano perder su escudo era un acto completamente vergonzoso. No había nada que causara más vergüenza en la vida y en el trabajo de un soldado que perder su escudo. Y me encanta cuando el Salmo 5:12 nos recuerda eso. Apunta este salmo, no está ahí en tus notas.
Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo, lo rodearás de tu favor. Vean la idea del salmista, como un escudo. Jehová nos rodeará con su favor. Entonces, ¿cuál es mi escudo? ¿Una puerta de esas de MDF que hacen los carpinteros en nuestros días? No. ¿Una puerta de teclar? Tampoco. A lo mejor tú dices, no, yo soy nice, las mías son de cedro. Bueno, de cedro tampoco. Jehová mismo se está identificando y está diciendo, como un escudo, yo voy a cubrir a los justos. ¿Quién es nuestro escudo de fe entonces? Nuestra confianza plena. ¿En quién? En la obra de Jesús. En la obra de Jesús. En la obra de Jesús. Ahí hay que descansar, hermanos, nuestra fe, en la obra de Jesús. Lucas 18, bueno, antes de parar ahí, nosotros tenemos que entender entonces que la fe es la cumbre de la armadura del cristiano. La fe es la cumbre de la armadura del cristiano. Cuando revisas todos estos elementos te das cuenta, sobre todo, tomen el escudo de fe. Esa es la cumbre. Lucas 18:8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace Jesús una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Observen la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Este pasaje claramente habla de la segunda venida del Señor, pero la pregunta aquí es por demás impactante. ¿Hallará fe Jesús aquí en la tierra? ¿Qué tipo de fe crees que Jesús va a demandar? ¿La que es una energía? ¿La que es una fuerza, como muchos dicen en nuestros días? ¿La que hay que activarla? No. La fe que Él va a buscar es una fe bíblica, es una fe centrada en la sola obra de Jesús, en la sola persona de Jesús y en la sola palabra de Dios dada una vez a los santos. Los días finales en la Escritura son caracterizados por varios elementos. Te recuerdo tres. La persecución de los cristianos. Y entendamos esto, que esto puede ser tan diferente para nuestra vivencia como cristianos. Una gran apostasía, es decir, un gran crecimiento de algo que ya se llama cristiano, parece ser cristiano, pero no lo es. Y tercero, una incredulidad creciente. ¿A qué nos vamos a enfrentar tú y yo? Nos vamos a enfrentar a estas tres cosas. Los cristianos vamos a ser perseguidos y no espero que nadie diga amén. Una gran apostasía es lo que va a caracterizar nuestros días y la incredulidad creciente en aquellos que aborrecen y odian el mensaje de Cristo. La Biblia dice que será, la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Multitudes no creyeron el mensaje que Noé les compartió. ¿Se acuerdan cuántos años proclamó Noé ese mensaje? ¿Cuántos años? 120 años. Estuvo ahí de carpintero y de proclamador del mensaje. Multitudes enteras, de tal manera que cuando el Nuevo Testamento nos dice, nos reporta que solo 8 personas fueron salvas. Y gracias a Dios fue la familia de Noé. Y de eso después vemos que cuando se bajan del arca se hace un relajo. ¿Se acuerdan? Bueno. Hebreos 10:37-39, antes de llegar al capítulo que ya hemos leído, nos recuerda, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué dice del justo? Mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. Un pasaje de Habacuc, ¿se acuerdan? El profeta Habacuc lo dice, Pablo lo repite a los romanos, el autor de los Hebreos lo repite aquí. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. E inmediatamente después de esto, comienza Hebreos 11, es pues la fe. Entonces, ¿quién es un hombre de fe? ¿Quién es una mujer de fe? El que no retrocede. El que retrocede te está dando a entender algo que nunca fue. Que nunca fue. No le busques más.
es que el hermano escuchó, pero que no escuchó, estaba sancochado. No, ¿qué sancochado? O eres o no eres. Ahora este término de sancochado, el otro día alguien me inventó otro término. Oye, fulano de tal, le dije yo, es 3/4. Y al rato va a ser medio, y al rato va a ser 1/4, y finalmente van a decir que no era. No, mira, la Biblia no usa términos intermedios. O eres o no eres, o eres un hijo del diablo, o eres un hijo de Dios. El que retrocedió una vez que escuchó el mensaje, el que retrocedió, el que metió reversa, lo único que nos dice es que nunca fue. Punto. ¿Para qué le buscas? Hay unos que hacen toda una teología de esto. No era y no más, punto. Pero el que creyó en el Señor Jesús, hermano, va a aguantar las de Caín, dijo el otro, ¿no? Se va a parar firme y va a resistir, porque su fe no está puesta en lo temporal, no está puesta en lo circunstancial, su fe está puesta en Dios. Entonces cuando yo leo este pasaje, yo tiemblo, y yo siempre oro, Señor, encuéntranos fieles hasta el último día de vida que nos permitas, que no retrocedamos, y entonces estaremos dando testimonio. Recuerde lo que Hebreos 11 nos dice ahí en el verso 2. Estos hombres dieron testimonio de su fe, otra gente los vio, y esa gente dijo, estos son hombres de fe. Entonces estamos dando un testimonio de la gran obra de Dios en nuestras vidas, y un día pusimos nuestra mirada en el Señor. Y si pusiste tu mirada de acuerdo a lo que la fe bíblica demanda, entonces Dios te va a ayudar, y Dios va a preservar nuestras vidas y nos va a guardar. Y hoy quiero tocar pasajes controversiales de la fe. Hay un montón de pasajes controversiales de la fe, que la Biblia dice una cosa, pero esta gente dice otra cosa, y se ha inventado toda una teología alrededor de errores y de mentiras. Entonces hoy voy a llegar, no puedo llegar a todos esos pasajes. Bueno, traté de hacer un resumen de todos esos pasajes, pero yo quiero que esta mañana usted examine su fe. Podemos a veces tener ciertas deficiencias de nuestra fe, creer cosas que no son bíblicas con respecto de la fe. Y estaba recordando mientras me amarraba la corbata esta mañana, que en una ocasión estaban orando por un endemoniado poseído ahí en una reunión, y en eso entraron varios, ¿no? Y entre esos varios que entraron, el endemoniado conocía a uno de los que entró y lo llamó por su nombre y le dice, van a volar corbatitas ahorita. Ahora nadie más trae corbata más que yo, pero aquí te van a volar corbatitas. Porque estos pasajes, si no los apreciamos bíblicamente, fácilmente nos vamos en el avión. Entonces, vamos a llegar a estos pasajes, abroches el cinturón. Algunos van a estar de acuerdo, quizás tú no vas a estar de acuerdo, pero te voy a dar lo que la Biblia dice. Y tú ahí discierne y créele a la Biblia, no me creas a mí. Estos pasajes han permeado a toda una generación de creyentes, muchos de ellos sin discernimiento por ausencia de predicación realmente bíblica. Miren Mateo 8, versículo 8 al 10. Abra su Biblia. Va a abrir su Biblia conmigo, por lo menos en los pasajes que quiero examinar, porque quiero que usted los vea ahí en su Biblia, que no diga que yo los traía en la mía. Mateo 8, del 8 al 10. Son pasajes bien conocidos, pero que si nos movemos tantito de lo que la Biblia nos dice, ya no dicen lo que dicen. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este era un soldado romano, un centurión, era un soldado que tenía bajo su autoridad a 100 hombres, a 100 soldados. Entonces llega con Jesús en un momento crítico, crónico, y le dice al centurión, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Caray, y fíjese bien lo que le dice, tan solo di la palabra. Entonces Jesús reconoció la fe en el centurión para sanar a su criado. Hay que reconocer dos cosas. La fe del centurión estaba puesta en la persona de Jesús, y el centurión creía dos cosas: que Jesús lo podía sanar
y que lo podía sanar como a distancia. O sea, en pocas palabras, el centurión entendía la gente apretada de Jesús. Y le dice, mira Jesús, yo sé que el único que puede sanar a mi criado eres tú, pero no es necesario que vayas. Nomás di la palabra. Y Jesús dice, no ha hallado en Israel a alguien que crea de esta manera. Entonces, no era fe en las palabras, sino era fe en la persona de Jesús. El centurión tenía fe en Jesús, en la persona y en la obra de Jesús, no en las palabras de Jesús. Entonces, de este pasaje se ha tomado que si queremos que Dios haga algo, lo único que tenemos que hacer es decir la palabra. Eso es falso. No era fe en las palabras, era fe en la persona de Jesús. Entonces, por eso llega un creyente todo apachurrado, porque no le llegó de aguinaldo lo que él quería que iba a llegar. Y ya había pensado en comprarse un carro. Entonces llega todo apachurrado el domingo a la iglesia y saluda al pastor y dice, ¿qué tienes? Hombre, se te vio otro rostro. Pastor, tú sabes cuánto trabajo, tú sabes la crueldad de mi patrón, y me llegó la mitad. Y yo ya me había visto en la Cheyenne. Y de ahí se agarra el pastor y le dice, hijo, di la palabra. Y eso es falso. No tiene que ver con eso. La fe del centurión estaba puesta en Jesús. Por eso le dice a Jesús, no vayas, nomás di la palabra. Es decir, hermanos, estamos conscientes del contexto. La fe de este centurión le alcanzaba para creer que Jesús tenía todo el poder y todo el poder milagroso para sanar a este hombre a distancia. Si usted sigue leyendo el pasaje, se dará cuenta que esto fue así. Entonces, cuidado con esto de di la palabra, porque aquí di la palabra no tiene que ver con auto, con posición, con un ministerio, con dinero, con poder, con iglesia. Nuestra fe debe estar únicamente en la persona de Cristo. Nada más. Nada más. La fe que se requiere para un milagro es fe en Jesús. No es fe en la iglesia, no es fe en el predicador, no es la fe del predicador, no es la fe de la iglesia, no es la fe de los hermanos. La fe que se requiere para que Dios obre el milagro es fe en Jesús, no es fe en mis palabras, no es fe en nuestro poder. Sin embargo, un concepto equivocado de la fe te lleva a creer que hay que tener la cantidad de fe adecuada para que Dios actúe. Entonces, vean, me voy a ir porque yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. El error engendra error. Cuando un error está en una generación de ovejas o de predicadores o de maestros de la Biblia, y ese error pasa a una segunda generación y ese error pasa a una tercera generación, el error no se minimiza, el error se maximiza. Y al menos que Dios haga una obra de quebrantar la mentira de Satanás con la verdad de su palabra, ahí pudiera haber un cambio. Pero lo que hoy estamos viendo en una gran gama de predicadores es que el error de los que los antecedieron está gestando un mayor error. Un mayor error. Entonces, tener un concepto equivocado de la fe lleva a dos predicadores muy famosos de nuestros días, una señora, Joyce Meyer, y ella dice, las palabras son contenedoras de poder. Llevan poder creativo, destructivo, positivo o negativo. Por eso esta señora tiene toda un rezo que ella cita todos los días, se pone frente a un espejo y tiene ahí todo un escrito: yo soy bendecida, yo soy próspera, yo doy conferencias por teléfono, por radio, por internet. Y hay una gran cantidad de cristianos que le escuchan y la leen. Por cierto, si usted tiene un libro de Joyce Meyer, quémelo, pídelo, hágase un favor a su espíritu. No lo regale, porque si usted lo regala, usted va a engendrar error en que lo lea. Joel Osteen, el predicador de la sonrisa eterna, dice que las escrituras nos dicen que nosotros hemos de llamar las cosas que no son como si ya fueran. Eso no es cierto. Eso es leer la Biblia sin el contexto. Sin embargo, muchos le creen.
para este movimiento, la fuerza de la fe. Con la fuerza de la fe, las personas pueden crear sus propias realidades. Por eso es que es tan famoso en este movimiento el hecho, cuando estás ahí frente a una necesidad, ellos dicen, nómbralo, reclámalo, decrétalo y recíbelo. Y voy a resumir estas 4 expresiones en una sola palabra: metafísica. Y les voy a explicar más tarde. Ello te lleva a creer que nuestras palabras son poderosas para crear realidades y riquezas. Ello te lleva a pensar que las palabras son el elemento necesario para crear las riquezas. Pero cuando vas y lees la Biblia te dice que hay una manera de producir riquezas. Escucha bien esto. La forma bíblica para producir riquezas se llama trabajo. Sí, porque si yo me subo a un púlpito de estos, imagínense, subo y subo y digo, ¿cuántos quieren ser ricos? Voy a tener una ovación. Pero cuando les diga, la Biblia nos da la fórmula secreta para hacer, los voy a tener prendidos. Pero cuando les diga, trabajen, me van a crucificar. Mira lo que dice Mateo 9, 20 al 22. Sigue corriendo conmigo. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Cuántos años tenía esa mujer enferma? ¿Cuántos? 12. Lo voy a poner en perspectiva clara este pasaje, porque todavía algunos dicen, ¿de qué estaba enferma? No lo voy a entender. Bueno, las señoras tienen una costumbre que las visita cada mes. Ya, no más. Y tienen unos días horribles, ¿verdad, hermanos? 5, 6, 7, no sé cuántos. A veces con uno ya se nos hace que pasó un mes en ese periodo. Bueno, pues este tenía 12 años y el flujo de sangre no se le detenía. Y vio pasar a Jesús y puso su fe en Jesús. Vean el verso 23, continuamos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. La mujer con flujo de sangre, hermanos, puso su fe en Jesús, no en el manto de Jesús, como algunos dicen. Algunos dicen, fue porque tocó el manto. No, no fue porque tocó el manto. Fue porque esta mujer puso su fe en Jesús. La auténtica fe pone su fe en Jesús. La fe que necesita poner su fe en algo tiene un nombre, se llama fetichismo. Es decir, poner mi fe en un objeto es ser fetichista. Los que ponen su fe en la patita de conejo, en el Buda, en un crucifijo, en una estampita, los que ponen su fe en algo que tienen que ver, eso no es fe, eso es fetichismo. Tienes que poner tu fe en algo. La fe bíblica, la fe que te demanda una confianza para sanidad, como en estos casos, es fe auténtica en la obra de Jesús. Si lees cuidadosamente sabrás que Jesús se dirigía a la casa de un principal de la sinagoga. Iba allá porque este hombre había venido por Jesús y le había dicho, yo sé que si tú vas, mi hija. También este hombre había puesto su fe en Jesús, pero en el caminar, en el tránsito para ir a la casa de este principal, esta mujer lo alcanzó, tocó el borde de su vestidura. Y ella recibió aquel día el milagro de Dios, de Jesús para su vida. La fe del principal alcanzó para creer que si Jesús pusiera sus manos sobre su hija, ella viviría. Miren Mateo 9, del 1 al 2. Mateo 9, del 1 al 2.
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de estos amigos que llevaban al paralítico. Jesús vio la fe. El Señor obró en la vida de este hombre. No, hay muchos detalles en esos pasajes y no me puedo detener en cada uno de ellos. La pregunta es: ¿estará viendo Jesús en tu vida y en mi vida fe auténtica, fe genuina? Y simple y sencillamente quiero decirte de estos pasajes que la fe que Jesús nos demanda es única y exclusivamente fe en Él. Fe en Él, no en los objetos religiosos, no en la iglesia, no en el don de una persona para orar. Hermanos, a mí me ha tocado ver a gente orar por otra gente que se capta o se cree que tiene un don milagroso. Y cuando la gente no sana, esta gente le dice: es que tú no creíste en Dios, es que tú no tuviste fe. Y cuando tú lees los evangelios te das cuenta que esto no operaba así. Lo que operaba es que las personas ponían su fe en Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, no en el don de una persona. Me encanta este himno que cantamos que dice: de dones no me jactaré. ¿Qué es un don? Un don es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios puesta sobre una persona. No es tuyo, no es mío. ¿De quién es? De Dios. Y nosotros nomás somos los oicónomos de Dios, los mayordomos de Dios con un don. Bueno, vamos a Marcos 11, famosísimo dentro de la situación esta de la fe. Y aquí voy a tomar dos versos porque hay mucha tela de donde cortar: el verso 22 y el verso 23. Verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué les dijo? Tened fe en Dios. El verso 22 ha servido dentro del movimiento de fe y prosperidad como una demostración para creer que Dios es un ser de fe. Ellos creen que en este pasaje hay una evidencia indisputable de ellos. Hay un común acuerdo entre los predicadores y los maestros de fe y prosperidad, quienes afirman, voy a decir esto, que los eruditos griegos han llegado a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios tiene fe. Y por ello, dicen los falsos maestros de fe y prosperidad, el cristianismo ortodoxo ha errado en el tema de la fe en los últimos siglos. Ahora, aquí hay una cuestión. Cuando ellos dicen que los eruditos griegos afirman que lo que este pasaje realmente dice es tener la fe de Dios, pues entonces ellos mismos te mandan a hacer algo. Te mandan a buscar a los eruditos griegos para verificar que los que ellos dicen, que los eruditos griegos dicen, es correcto. Lo que esos hombres dicen es que el pasaje debería leerse así: respondiendo Jesús les dijo: tened la fe de Dios. No hay una sola versión en español que diga tened la fe de Dios. Nuestras traducciones dicen tened la fe en Dios, que es muy diferente. Ahora, sí hay una Biblia, por cierto está anotada por un tremendo proclamador de fe y prosperidad, en el que en esa Biblia aparece tened la fe de Dios. Nada más. Todas las demás dicen tened fe en Dios. Kenneth Copeland, que es el predicador más conocido que aún vive en nuestros días, menciona que en el original la expresión tened fe en Dios realmente es tener la fe de Dios. Ahora vamos a hacer algo que puede ser un tanto aburrido para usted, deleitoso para uno cuando aprecia la belleza de la Escritura.
Escritura. Vamos a ir con los eruditos bíblicos. Y vamos a ir con los que saben griego. Uno no sabe, uno va y busca en un diccionario, una concordancia, y va y disfruta. Pero vamos a ir con un erudito bíblico. El mayor erudito bíblico en griego de nuestros días es A.T. Robertson. Y él desbarata este pasaje y él dice, tened es la palabra griega echete. Fe es la palabra griega pistin. Teo es la palabra griega para Dios. Entonces, si yo agarro literalmente lo que el griego dice, o sea, nada más así pego significados, a mí me diría tener fe de Dios, porque Teo ahí significa de Dios. Entonces, lo que estos falsos hombres hicieron fue agarrar el texto y pegar lo que el griego diría. Entonces sería tener fe de Dios. Entonces ahí dijeron ellos, está muy claro en griego, tener la fe de Dios. Escuchen lo que dice A.T. Robertson, un erudito bíblico sobre griego, que propios y extraños aplauden su labor de estudio en el Nuevo Testamento. Menciona que Teo, es decir, Dios, es un genitivo objetivo. Esto significa que el nombre, ¿cuál es el nombre aquí? Tener fe, Dios. El nombre es Dios. Entonces lo que A.T. Robertson dice es que es un genitivo objetivo. Esto significa que el nombre es el objeto de la acción. ¿Cuál es la acción en este pasaje? Tener fe. Si en griego es un genitivo objetivo, entonces hay un llamado a tener fe en la persona, es decir, a tener fe en Dios. Se acabó. Ahí está lo que el erudito en griego más grande dice acerca de ese pasaje. Pero ellos dicen, los eruditos griegos. Ahora hay que revisar la lista que cuando este hombre, Kenneth Copeland, dijo para apoyarse, ¿quiénes lo apoyan? Pues lo apoyan sus discípulos. Usted dice, y si no me creen, lee el libro de tal, lee el libro de tal, lee el libro de tal y lee el libro de tal. Y los cuatro están enredados en su prosperidad. Y los cuatro dicen que aquí la expresión tener fe en Dios realmente en griego es tener la fe de Dios. Déjeme se lo explico. El verso 22 entonces nos llamaría a encontrar en Dios y solo Dios el objeto de nuestra fe. Por eso es que no vas a encontrar una sola traducción en español que diga tener la fe de Dios. Todas dicen tener fe en Dios. Porque el objeto genitivo ahí, o el genitivo objetivo, perdón, es Dios y la acción es tener fe en Dios. Para que el pasaje dijera tener la fe de Dios, tendríamos que hacer un cambio en el original que fue escrito el Nuevo Testamento, y tendríamos que pasar a que la palabra Dios ya no fuera un genitivo objetivo, sino fuera un genitivo subjetivo. En ese caso, Dios sería el sujeto de la fe y el texto debería leerse tener la fe de Dios. Pero gracias a Dios hay un montón de manuscritos griegos originales en el que Dios, la expresión teo de Dios es un genitivo objetivo, no es un genitivo subjetivo. Bueno, salvo el enrollo que tenemos aquí. Entonces lo voy a decir en español para que lo entiendan. No es la fe que Dios tiene, sino es la fe de la cual Dios mismo es el objeto. Entonces déjeme, voy cerrando esta explicación. Esta conclusión de que debemos tener la fe de Dios consiste en un error gramatical. Ahora déjame le digo a dónde esto nos llevaría. Si usted y yo creemos que podemos tener la fe de Dios, entonces destronamos a Dios como el soberano del universo. Y eso lo haría ser un ser sujeto a la fuerza de la fe. Si tomas el pasaje y lees el contexto, en el contexto nos está hablando simple y sencillamente de orar a Dios con fe.
Nuestra oración a Dios tiene que ser una oración con fe, sabiendo que siempre Él actuará a favor de los suyos. Pero vuelvo a decir, si me equivoco en un verso, ese verso me lleva a otro verso. Lo que ellos conectaron con este verso 23 o 22, ¿verdad? Todavía 22, ellos conectaron con Hebreos 11:3, que ya lo leímos esta mañana. Y entonces ellos afirmaron, es que la Biblia es clara en Hebreos 11:3 y dice que Dios creó al mundo por fe. Eso no es cierto. Hebreos 11:3 no dice que Dios creó al mundo por fe. Hebreos 11:3 dice que Dios creó al mundo, ¿por qué? Por su palabra. Dios no tuvo fe para formar al mundo. Dios proclamó su palabra, y yo ya expliqué la semana pasada, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuál? Creativo. Puede crear de la nada. Nosotros no podemos crear de la nada. Nosotros surgimos de algo para partir. Ahora, si yo leo el contexto completo de Hebreos 11 y vemos la fe de la que Hebreos 11 nos habla, usted puede leer la historia de cada uno de esos titanes de la fe. Por la fe, Abraham, y nos dice su historia. Por la fe, Moisés, nos cuenta su historia. Por la fe, y ahí hay una buena cantidad. Llega el momento en el que el autor dice, y por la fe, Barak, Sansón, David, y comienza a relatar las historias. ¿Cuál era la fe de Hebreos 11? ¿Era la fe de Dios o era fe en Dios? ¿Era fe en Dios? Entonces, mienten cuando hacen una conexión con Hebreos 11:3 y que dicen, por la fe creó Dios el universo. No, la Biblia dice claramente en Hebreos 11:3 que fue por la palabra de Dios que el universo fue creado. Y toda la historia de Hebreos 11 entonces es la historia de hombres comunes y corrientes que pusieron su fe. ¿Dónde? En Dios. En Dios. Eran hombres que no tenían la fe de Dios. Pusieron su fe en Dios. Porque déjame te pregunto algo. La idea de que Dios tiene fe es completamente ajena a la Biblia. O dígame usted algo. Si Dios tiene fe, yo le pregunto, ¿en quién la tiene? Es Dios, es eterno, es soberano, es omnipotente. Hola, Él no necesita fe, Él es Dios. Tú y yo como mortales, sí la requerimos. Y la requerimos puesta ¿en quién? En Dios. No a la religión, no a la liturgia, no en la iglesia. Miren Salmo 50, 21, 22. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, dice Dios, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Veamos el verso que sigue, el versículo 23 de Marcos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Escuchen eso al final, ¿no? Lo que diga le será hecho. Yo conozco una buena cantidad de señoritas que ahorita están en la categoría de forrar Biblias. ¿Sí entienden eso? Que agarraron este pasaje para decir lo que yo diga me será hecho. Y agarraron su hojita y señor de 1.90, con ojos verdes, con un Cadillac a la puerta, no hay más que de 3, señor. O que sea de Comisión Federal, o que sea de Pemex, o que sea hijo de Carlos Slim, señor. Pero esas empresas me gustan para que un marido mío un cuadra. Hicieron su listita. Y ellos dijeron, tú dices, Señor, que
lo que yo diga le será hecho. Y le pasaron los 20, y le pasaron los 30, y le pasaron los 40. Y es la tía favorita de los sobrinos, pero no se casó. Porque creyó en el error de este pasaje. Este verso es un llamado de parte de Dios. Y es nuevamente, aquí hay un llamado para poner la fe en Dios. Como cristianos buscamos la relación adecuada con el Señor, quien en su poder obrará conforme a su perfecta voluntad. Pero de ahí, del verso 23, el famoso predicador Kenneth Hagin, al que en este movimiento es conocido como el padre del movimiento, E.W. Kenyon, el padre del movimiento, Kenneth Hagin, el gran evangelista del movimiento, al que muchos identifican como Papi Hagin, ya muerto, y después Kenneth Copeland como el gran evangelista. Kenneth Hagin tomó este verso 23 para decir dos cosas: créelo en tu corazón. Número 2, créelo en tus palabras. Esto de creer en tus palabras no tiene otro nombre más que tener fe en tus propias palabras, o digámoslo de otra manera, poner tu fe en tu fe. Esto se conoce como fideísmo. Pero si yo pongo mi fe en mi propia fe, entonces no es una fe bíblica. De este famoso verso surge lo que tú y yo conocemos como la fórmula de fe. Esa que canta o que recita: dígalo, hágalo, recíbelo, cuéntalo. Originalmente así fue, y después entró la palabra decrétalo, que originalmente era la palabra dígalo. Entonces estás ante una necesidad, ocupas un milagro, ocupas un favor económico, ocupas algo, y la gente te dice: decrétalo. Ay, pero luego dice un cristiano ortodoxo, dice: ¿qué es eso? Cruz, que se vaya en el nombre de Jesús. Y luego te dice el otro: es que no tienes fe. Dígalo. Según lo que diga el individuo, eso recibirá. Pudiera ser positivo o negativo. Por eso es que cuando un cristiano ortodoxo dice: me iba a infartar, ¡ya lo declaraste! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O como el día que nos chocaron, yo ni la debía ni la temí, vinieron y se estrellaron conmigo atrás. Y al día siguiente mi esposa andaba en el súper y se encontró a alguien que anda enredado en las guerras de las galaxias cristianas. Le digo: ¿qué le pasó a la niña? Porque la vio con un collarín. Le digo: pues es que nos chocaron. ¡No la cubriste! Ahora resulta que Dios ocupa que yo cubra a alguien para que no le pase nada. Este es un Dios impotente y yo sirvo a un Dios omnipotente. Yo sirvo a un Dios que el día que me chocó este tipo por la noche, después de venir de una conferencia de pastores y por salir a otra conferencia de pastores, Dios estaba ahí y Dios tenía el control de mis hijas y de mí y de todos los que estaban ahí. Ese es mi Dios. Amén. Pero ellos dicen: díganlo, y eso recibirá. Por eso es que está mal que usted diga, o alguien que dice: ay, se me están pasando los mejores años. No lo digas, te vas a quedar soltera. No, hermanos, ¿qué película vieron? Y luego dicen: hágalo, según sus actos, usted recibe o se queda sin recibir. Ahora ocupa que Dios ocupa mi ayuda. No, el Dios de la Biblia no ocupa mi ayuda. El Dios de la Biblia lo único que me demanda es fe. Y luego dicen: la fórmula es segura, si tú lo has dicho y si tú has hecho, entonces tú lo recibes. Porque la fe es el enchufe y solo hemos de conectarnos y recibir todo de parte de Dios. Pero ¿no le ha pasado a usted que a veces los enchufes no están bien? Y que por más que los conecte usted, ¿no le ha pasado? Pues ya ven que ahora están estos, los aparatos ya vienen más gruesecitos de una patita, ¿se acuerdan? Y cuando nosotros llegaban estos aparatos y nuestros contactos todavía no habían sido cambiados, ahí estábamos, queriendo meter la conexión. Y al final lo tiramos: maldito aparato, no sirve. Pues era un problema de conexión nada más. Era ir y cambiar el contacto.
Y luego dice esta fórmula, cuéntalo. Ya lo dijiste, ya lo hiciste, ya lo recibiste, ahora cuéntalo. Y dile a otra gente que aquí hay una fórmula mágica para recibir el milagro. Y entonces todo el mundo comenzó a decir, yo llegué aquí enfermo, pero a mí me dijeron que lo decretara, y yo lo decreté, y yo lo hice, y yo recibí, y tú estás en miseria, estás en pobreza y estás en enfermedad, porque no has seguido la fórmula. ¿Cuándo el Nuevo Testamento nos demanda una fórmula de ámate igual a 6? Jamás. El Nuevo Testamento nos demanda arrepentimiento y poner nuestra fe en la sola y única obra de Jesús. Y si yo le contara cuánta gente extraviada hay en eso, y si yo le contara el sinnúmero de gente que ha errado en su entendimiento de las Escrituras, si usted puede decirlo, si usted puede hacerlo, si usted puede recibirlo y después lo puede contar, pues ¿para qué necesita Dios? Váyase, usted es un brujo, una bruja. No necesita a Dios. Pero la Biblia nos dice, estás en problemas, clama a Dios. Estás en enfermedad, clama a Dios. Estás en gozo, regocíjate en Dios. Estás en tristeza, regocíjate en Dios. No, el asunto es con Dios, no es con nuestras palabras. No es con nuestras palabras. Y otro texto favorito. Ya me iba a pasar eso. Esta creencia de las palabras ha llevado a muchos a introducirse en el mundo espiritual del ocultismo. Escuche lo que el mundo espiritual del ocultismo proclama. Escuche, no lo dice la Biblia, lo dice el mundo del ocultismo. Las personas pueden crear su propia realidad. Segundo, las personas tienen poder creativo en sus bocas para bien o para mal. Tercero, las personas pueden usar la visualización creativa para hacer existir cosas. No está en la Biblia, lo dicen los brujos. Sin embargo, hay una gran cantidad de gente que cree ser cristiana que está igual de entregada a eso. Y pasó de la fe bíblica y de la fe cristiana al mundo del ocultismo. Es que lo tienes que leer. Es que te tienes que embarazar de ello. Es que lo tienes, dibújalo en una hojita y pon la hojita ahí en el corcho de la oficina. Y cada vez que llegas, súbete al BMW. Síguele pues, y ni a 8 vas a llegar. Proverbios 6:2. Mira, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahí está, predicador, ahí está. Las palabras sí tienen poder, ¿no es cierto? Aquí el proverbio no está hablando de tus palabras, el proverbio está hablando de transacciones económicas. Y esas transacciones en el tiempo que fue escrito este proverbio incluían un depósito de seguridad, lo cual podía llevar a que una persona saliera como fiador de otra persona, y eso de ser fiador de otra persona te podía llevar a pobreza o a riqueza. Te has enlazado con las palabras de tu boca porque saliste fiador por otro. Porque en el momento de decir uno, pues un depósito de 10,000 pesos, pero no lo tengo, y sale ahí el fiador y dice, yo te los presto. Al cabo que nos va a ir re bien. Te enlazaste con tus palabras, te va a ir re bien, pero resulta que el negocio era un fraude. Y de tu ambición de riqueza llegaste a pobreza, porque te enlazaste con el poder de tu boca. Salomón lo que está diciendo aquí simplemente es que cuando uno hace un acuerdo con alguien, está atado por ese acuerdo. ¿Se acuerdan cuando los tratos en este país, allá en los días de nuestros abuelos, a lo mejor de nuestros padres todavía, eran de palabra? ¿Se acuerdan? El hombre valía por su palabra. No, ahora hay que firmar. Y ahora hay que llevarlo ante un notario. Y hay que verificar que el notario sea genuino.
Y hay que verificar que el notario no sea compadre con el que tú estás haciendo negocio, porque por ahí a lo mejor con letritas chiquitas te meten un gol. Bueno, en los días de la Biblia, la palabra para cerrar un trato tenía poder. En otras palabras, usted se compromete por su propia palabra, por su propio pacto o por su propia promesa a salir como fiador de otra persona. Eso es lo que dice el pasaje. No tiene nada que ver con lo otro. Y luego Proverbios 18:21, la muerte y la vida está en el poder de su lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. No, pues aquí está re claro, predicador. No has predicado mal la Biblia. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y de este solo pasaje surgió el concepto para demostrar que la Biblia enseña la confesión positiva. Es decir, usted tiene que confesar positivamente las cosas. Si la muerte y la vida están en el poder de mi lengua, pues yo nomás voy a confesar cosas bonitas. Por eso la costumbre en algunos de sus predicadores, ya lo dije, y escriben ahí en sus libros. Y dice, párese todas las mañanas frente al espejo, mírese y declárese esto: soy bendecido por Dios, soy cubierto por Dios, soy un empresario, soy una mujer de Dios. Porque ellos dicen, la vida está en el poder de la lengua. Había un personaje aquí en la Nación que hasta ahí no hizo de eso, ¿no? ¿Se acuerdan de Pablo Stanley? Qué lindo soy yo, no me quiero entrar. Lo mataron. Digo, todos un día nos vamos a morir de algo, está bien. Pero todas las mañanas, yo crecí con esa canción. Ahí lo veía en su programa, mediodía era, ¿no? Todos lo movieron a las mañanas, pero cuando empezó y que empezaba a cantar, ¿no? Ándale, qué lindo soy. Lo mataron, hermano. Y la última escena que tenemos de él en la prensa no estaba tan bonito, estaba ensangrentado. Falló la declaración. No, es que no opera así, hermano. No opera así. La Biblia sí enseña que la lengua puede tener un efecto destructivo sobre otra persona, pero no hay un apoyo bíblico para que nuestras palabras gocen de poder crear realidades. Solo Dios y nadie más tiene poder creativo. Él y solo Él es Dios, creador y sustentador. No rebajemos a Dios a ser nuestro mandadero. Si yo sigo la trayectoria de eso, si yo puedo confesar positivamente, si yo puedo nombrar, hacer, recibir y después contarlo, esto fue llevando a esta gente a llegar a un punto muy claro. El hombre es Dios, como algunos de ellos lo afirman. El hombre es Dios. Tú le dices, no, es imposible que sea Dios. Ay, pero somos dioses con D minúscula, ridículos, es lo que son, dioses. Yo me he preguntado una y otra vez, ¿por qué todos estos que se jactan de sanar y de hacer milagros, que dejen de estar en sus eventos masivos de multitudes, que se vayan al hospital y sanen a todos los que están ahí enfermos? Sencillo, pero no lo hacen. Entonces mira, una cosa los llevó a otra. Una endeble visión de Dios te lleva a una ególatra imagen del hombre. Si tu visión de Dios comienza a disminuir, pues bueno, ya no oro. Si se trata de nombrar, si se trata de reclamar, si se trata... Por eso es que tú los escuchas orar. Y su oración no es una oración a Dios. Lo tengo que decir claramente, su oración es a demonios. Yo decreto que esto sucede así, yo declaro que esto sucede así, y yo decreto que ya no va a haber homosexuales en México. Resulta que hay más ahora que antes. Yo decreto que el narcotráfico viene a México. Tenemos más narcotráfico ahora. Yo decreto que nuestros políticos son los más justos del mundo. No es cierto. No es cierto. Mira, yo he llegado a una conclusión. No necesitas ser muy espiritual para entender lo falso. No más usa tu lógica, usa tu cerebro. No más. Una endeble visión de Dios llevará al hombre a tener una ególatra imagen de sí mismo. Es así que ellos creen que las palabras correctas te llevan siempre a la victoria, nunca al dolor, nunca a la enfermedad y nunca a la muerte. El día que murió
esposa de mi amigo Aarón en Obregón. Estábamos llegando al hospital y ahí nos encontramos a otra persona que también su madre acababa de morir de un infarto ahí en el hospital y anda enredada en este asunto. Fíjense cómo se va a poner el asunto, para que me crean, porque a veces piensan que uno inventa cosas. Entonces estábamos ahí y mi tío nos saluda. ¿Qué pasó? Mi mamá acaba de partir. ¿Qué tenía? No, pues estaba muy bien ayer, platicó con nosotros y estaba muy bien, pero hoy amaneció y nos dijo, ya me voy. Entonces fíjense cómo lo transformó. El día que ella se quiso ir, se fue. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamas? Orgullo, petulancia. El día que ella quiso, o sea, que vino el día que ella quiso también. No, hombre. Cuando ella quiso, se fue. Aquí nomás de chicharrones truenan. Ni un día más y ni un día menos. El día que Dios dice, vámonos, ya nos vamos. Ese día nos vamos. Eso es fe, hermanos. Eso es confianza en el Señor, genuina, bíblica. Tú eres soberano, tú eres poderoso. Nosotros somos tus siervos. Nosotros nos debemos a ti, nosotros te obedecemos a ti, no tú a nosotros. Romanos 10:8, ya lo citaba Tony esta mañana. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ahí está, predicador. Y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Y escuchen esto, que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salud. ¿Dónde metes ahí un BMW, un Cadillac? ¿Dónde metes ahí? La confesión que hay aquí es una confesión. ¿Para qué? Para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De este pasaje se han apoyado, pero no podemos separar este pasaje de su contexto original. Pablo citó Deuteronomio 30:14 y allá dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No para que diseñes Walt Disney en tu vida, no para que diseñes toda una historia y una aventura de tu vida, no, cerca de ti está la palabra que predicamos para que la guardes, para que la cumplas. Romanos 10 nos proclama cuál es el camino de salvación para el hombre. El camino de salvación y la palabra que predicamos es: Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. Esta es la palabra de fe que Romanos 10 dice que predicamos. No es la palabra de fe que se nos ocurre. Dios nos muestra aquí el único camino de salvación a través de la fe. Entonces, palabra de fe es aquella que nos revela a Cristo como un Salvador, no como el genio de la lámpara, no como el Santa Claus de los cristianos. Palabra de fe aquí en Romanos 10 es un reconocimiento pleno en la persona y obra de Cristo en nuestras vidas. Más tarde en Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por el oír y el continuo oír de la palabra de Cristo. La palabra confesar aquí significa lo mismo que estar de acuerdo con alguien. Es decir, para que la persona sea salva, debe de estar de acuerdo con una declaración. ¿Cuál es esa declaración en Romanos 10? Que al Padre le plació enviar a su Hijo y hacerlo Señor de la salvación. La persona entonces que confiesa aquí en Romanos 10 es aquella que dice: sí, Señor, soy un pecador y te necesito como un Salvador. Esa es la palabra de fe. No es que tú crees o te imaginas cosas. Bueno, sé que son muchos pasajes y faltaron un montón, pero voy a terminar con el clásico caso de todo. Miren Santiago 5:11.
He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo son los que sufren? Bienaventurados. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay una línea que distingue a todos los predicadores de fe y prosperidad. Ven a Job como un hombre de malos pensamientos, que él mismo causó todo su desastre. Pero eso es simplemente no entender la forma de actuar de Dios en este libro. ¿Quién fue en el capítulo 1 quien habló bien de Job? Dios mismo. Un hombre íntegro, un hombre recto. ¿No lo has considerado? Dice Satanás. ¿Quién inició toda esta trifulca? ¿Job con su desconfianza? No. ¿Satanás con su poder? No. ¿Quién lo inició? Dios mismo. Dios mismo. Ahora vean esos dos pasajes nomás. Job 1, 21, 22. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó, ¿no qué? No pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, para estos hombres de fe y prosperidad, el más grande pecador es Job. Pero aquí la Biblia dice, no pecó. Entonces yo te pregunto, ¿a quién le vas a creer? ¿A la Biblia o a ellos? Déjenme les digo lo que otros predicadores de estos dicen de este pasaje. Ven quién dice que este pasaje realmente en hebreo dice así: Jehová dio y Jehová nunca quitó. Y entonces sí puede decirse el nombre de Jehová bendito. Y por eso lo siguen masas. Porque si Jehová dio y nunca quitó, entonces me conviene estar allí. ¿Y dónde deja entonces el hecho de lo que declaró Job al principio? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Entonces dicen, ahí está, por eso Dios te quitó todo, porque dijiste que ibas a volver desnudo. Vean Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, escuchen a Job, en él esperaré. ¿Qué es eso, hermano? Eso es fe. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Todo el enrollo de Job, es porque no entendemos un concepto teológico que se conoce como teosofía. Teosofía es la soberanía de Dios con respecto al sufrimiento de los justos. Es decir, ¿quién permitió que Job sufriera? Dios. Él inició el día de la prueba de Job y él dijo cuándo esa prueba terminaría. Fue Dios, no fue Satanás, no fue Job con sus palabras, fue Dios mismo. Lo que usted va a encontrar en el libro de Job es que Job perseveró en medio de la calamidad y del dolor, a pesar del torbellino en el que se vio involucrado. Porque déjame terminar diciéndote esto: fe genuina es perseverancia en las pruebas. Eso es fe genuina. Perseveramos en las pruebas. Y por eso Pedro dice que nuestra fe va a ser probada. La vida de Job nos muestra la maravillosa fe perseverante de un hijo de Dios. La fe de Job no estuvo en las circunstancias, sino en el Dios que él había creído. Me encanta cuando Robert Murray M'Cheyne dijo lo siguiente: mi mayor defensa es arrojarme a los brazos de Cristo como un niño indefenso, suplicándole para que me llene con su Espíritu Santo
Nuestra profundidad ha de ser Cristo como un Salvador viviente, un pastor que lleva sus ovejas en sus brazos, un rey que reina en y sobre las almas que Él ha redimido, un capitán luchando junto a los que luchan, uno que se ha comprometido a llevarme a través de las pruebas y tentaciones, por imposibles que sean a mi carne, siendo mi intercesor perpetuamente. ¿Qué te mortifica esta mañana? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te hace ser un dependiente, un consumidor de cosas que no tienen que ver con la fe? ¿Qué te lleva a tener una vida de falsedad en tu corazón, de no identificarte con una fe bíblica genuinamente? Aquí hay un pastor fiel a sus ovejas. Aquí en Cristo encontramos a un capitán que prevalece sobre toda adversidad. Aquí en la palabra encontramos a alguien que está comprometido a que tú y yo pasemos por el fuego y no nos vamos a quemar. Pasemos por los ríos y no nos vamos a ahogar. Eso es fe. Eso es fe. No la tienes que activar, no la tienes que enchufar. Tienes que confiar en aquel que te salvó y te rescató. Termino en los últimos versos de Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron ¿qué? Fuertes. ¿En dónde? En batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Escuchen, hermano, no siempre les fue viento en popa. Algunos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y saben qué dicen los maestros de fe y prosperidad? Es que no les había llegado la revelación de la fe. Si lo hubieran nombrado, si lo hubieran decretado, lo hubieran recibido. De los cuales, escucha lo que concluyó diciendo el autor, de los cuales el mundo no era ¿qué? Digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, Hebreos 11:2, la gente dio testimonio por la fe de ellos. ¿En quién? En Jesús. Diga conmigo lo que está ahí subrayado. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, tuvieron fe en Dios, y la gran sorpresa es que no recibieron lo que Dios les había prometido. Por eso dejaron de ser hombres de fe, porque la verdadera fe, que la palabra te habla, te mantiene en una fidelidad genuina a Dios, recibas o no lo recibas. Porque es fácil decir soy de fe cuando la victoria está. Pero cuando la victoria no está y tú dices soy de fe, entonces la gente te dice, a ver, ¿dónde está tu fe? A ver, ¿no te llegó el aguinaldo que querías? ¿Dónde está tu fe? No, es que tu fe no está en un aguinaldo, tu fe está en Dios. Pues yo no veo que te vaya tan bien en el negocio. ¿Cómo que eres un hombre de fe? Yo veo que sales y le predicas a un montón la palabra de Dios, a ninguno yo veo que has logrado llevar a la iglesia. Examinemos nuestra fe, hermanos. Y permitamos el día que Dios lo quiera hacer, que nuestra fe sea probada.
probada, pasada por el crisol, como lo es el oro y la plata, y siempre que nuestra fe será probada, nuestra fe entonces será purificada. No hay pureza en nuestra fe si antes no somos probados. ¿Se acuerdan de Agabo aquel día que llegó ahí en Hechos? Le agarró un cinto, era el cinto de Pablo. Y cuando agarró el cinto dijo, el dueño de este cinto le va a ir como en feria en Jerusalén. Ay, me encanta ese pasaje de Dios. Cuando Pablo no sé de dónde salió, dijo, échenme para acá el cinto, me lo voy a amarrar. Eso es el nombre de Dios. Ay, pastor, las cosas se van a poner muy feas. Dicen que el 2017. No acabas el 2016. Te tengo noticias, quién sabe si llegamos al final. ¿Estás preocupado ya por el 2017? Te queda todavía una buena cantidad de horas de este año. No, hermanos. Un verdadero cristiano, cuando ve venir la tempestad, se amarra el cinto como Pablo. Y dice, mi fe está puesta en Dios, no en los hombres. Entonces, no sé dónde está tu fe esta mañana. Sé dónde está la mía. Si tu fe no está en Dios, te invito esta mañana, esta tarde ya. Aquí hay un lugar seguro donde poner la fe. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos en esta hora. Porque esa es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno no tiene al Señor, reconozca que Jesús nació, vivió, murió y resucitó por nosotros. Proclamamos la resurrección de Jesús. Proclamamos que tú eres Señor. Puestos de pie, por favor. Te damos tantas gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. No tenemos que inventar nada, no tenemos que obtener fórmulas, códigos secretos de eso. Tan solo tenemos que confiar en tu palabra. Y el día que me llamaste a tu presencia para ser salvo, pude entender que habías regresado al cielo para preparar moradas a donde un día nos llevarás. Un día estaremos en la ciudad de Dios y la aflicción, las pruebas, las luchas de esta vida habrán pasado, habrán quedado en el olvido, en el pasado. Aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo, donde podré ser parte de ese coro de redimidos que proclamamos santo, santo, santo eres tú. Ayúdanos a caminar en medio de la adversidad y en medio de las batallas de la vida, sabiendo que nos invitas a descansar en ti. Como aquel misionero, que podamos sentarnos sobre la silla y saber que todo nuestro peso puede encontrarse seguro en ti.